capítulo 1, leo verso 26 y verso 27. Amén. Declara la escritura: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: número 1, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y número 2, guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verso 26 y finalizo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está como muerta. Digamos gloria a Dios. Tenga la amabilidad, hermanos, amigos, estén cómodos. Gloria al nombre de Jesús. El tema que quiero compartir en esta noche lleva como título: la verdadera religión. ¿De qué vamos a hablar, hermanos? Dígalo: la verdadera religión. Santiago usa esa palabra solamente en el Nuevo Testamento. Aparece ese término religión y lo usa Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. Santiago habla de dos cosas: visitar a los huérfanos y a las viudas, y guardarse sin mancha del mundo. Y ahora vamos a ahondar un poco en eso. Pero quiero definir bajo la etimología esa palabra religión, porque a veces como que nosotros como que la satanizamos, como que no nos cuadra. Ese término religión viene de una raíz que es religare, que significa volver a unir o restaurar la relación. Y la segunda derivación es religere, que significa practicar con diligencia. Eso es lo que significa ese término o esa palabra religión. Para los romanos y los griegos, los lugares donde las personas se congregaban o se reunían, ellos los llamaban las fanas. De ahí el nombre fanático, que a veces como que también lo usamos mal. Porque las personas que se reunían en los templos, eran las fanas, ellos los llamaban fanáticos porque relacionaban esas personas con el lugar. Así que las fanas era el templo o la congregación,
Y los que concurrían entonces les decían: ese es fanático porque va a una fana. De ahí viene ese término. Es algo parecido como cuando una persona que desconoce el mensaje de Dios. Nosotros somos practicantes ¿de qué? ¿De qué somos practicantes nosotros, hermanos? ¿De qué? Cuando hablamos de buenas nuevas, ¿nos referimos a qué término? Dígalo, hermanos. Evangelio. ¿Evangelio es qué? Las buenas nuevas. De los que practicamos el evangelio, ¿cómo nos llaman? Es lo mismo, ¿sí ve? Entonces, los que asistían a las fanas los llamaban fanáticos. Los que practicamos el evangelio nos llaman ¿cómo? Evangélicos, ¿cierto? Nos relacionan así. De tal manera que cuando hablamos entonces de religión, nos tenemos que referir a ese término, y es practicar con diligencia. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Porque Santiago está hablando que hay una verdadera religión, o sea, hay unas cosas que identifican a aquellos que con diligencia practican una doctrina, y a esos es a los que Santiago llama practicantes de una religión. De ahí que todo aquel que une a su vida para que con diligencia establezca un estilo de vida, se convierte en religioso. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que el religioso es el que va allá y devoto y hace una cantidad de cosas. No, ya ese es el que practica ritos, que ya eso es diferente. Ahora escuche esto, el capítulo 1, porque cuando Santiago está hablando de la religión pura y sin mácula, que ahora vamos a desarrollar eso, usted observa que en el capítulo 1 Santiago desarrolla un tema central. ¿Cuál es el tema central del capítulo 1? Hay dos temas. Uno, la fe verdadera, amén, y que esa fe verdadera se demuestra a través de una práctica. Y usted observa que en los versos anteriores, ¿cuáles son los contextos de ese verso 26? Verso 22, 23, 24 y 25. Y usted observa que Santiago exhorta a tres cosas. Número uno, a ser hacedores de ¿qué? Para yo poder practicar algo, tengo que ser hacedor de ella. Así que Santiago está hablando de ser hacedores de la palabra. Número dos, no oidores. Y número tres, vivir una fe visible y práctica. Y es allí donde introduce en el verso 26, amén, el ejemplo del dominio de la lengua como una prueba de una persona que ratifica y permite que Dios tome ¿qué? El control. Porque cuando Dios toma el control de una vida, mi hermano, ya se refleja el carácter de Cristo. ¿Y por qué se refleja el carácter de Cristo? Usted lo puede observar en Hechos capítulo 1 y el verso 1. Y yo quiero que lo coloquemos. ¿Cómo dice Hechos capítulo 1 verso 1? Miren lo que dice. Y prestémosle cuidado a esto. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? Lucas, ¿cierto que sí? El evangelio de Lucas, amén, es un evangelio biográfico, porque es una narración de la vida y obra de Cristo. Y Lucas indagó, investigó. Hay varias fuentes que usa Lucas para su evangelio, pero la principal fuente
que Lucas usa, según los historiadores, fue María, la madre de Jesús. De ahí tomó la referencia a Lucas. Así que, mire lo que está diciendo. Hablé acerca de qué? De las cosas que Jesús primero ¿qué? Practica. ¿Sí ve? Las cosas que primero Jesús ¿qué? Primero ¿qué? Hizo y después ¿qué? Mire que ya me habla de algo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama congruencia, que es la conexión entre lo que se piensa, se dice y se hace. Si no hay congruencia en las cosas, hermanos, ahí no hay nada. Primero Jesús hizo, primero se vive, se practica y después se enseña. Eso fue lo que Jesús criticó tanto a los fariseos, porque ellos decían y no hacían. Ellos obligaban a otros, pero ellos no hacían nada. Que los demás llevaran las cargas, pero ellos no movían ni un dedo para practicar. Así que el evangelio consiste primero en ¿qué? En hacer, en vivir, en vivir. Y eso es lo que está dando Santiago cuando hace referencia a ser hacedores y no solamente ¿qué? Oidores. Ahora, esa palabra a la cual hace referencia Santiago, si alguno se cree que religioso, se refiere a alguien que practica actos externos como ceremonias, ritos, cosas que realmente si no tiene una congruencia no sirve. Porque dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, o sea, alguno practica algo, alguno de alguna forma hace ritos, ceremonias, observa cosas, amén, pero no hay una unidad interior entre lo que dice y hace. La tal religión es que dice, es vana. O sea, alguien carga la Biblia, pero si no la practica, ¿de qué le sirve cargarla? Sí, eso es lo que está diciendo Santiago. Alguien ora como una observancia de comunión a Dios, pero no refrena su lengua. ¿De qué le sirve? ¿Podrá su fe salvarle? ¿Podrá esos ritos o esas manifestaciones acercarlo a Dios? ¿De qué le sirve? Si alguien ayuna, pero no practica una vida como enseña la palabra del Señor, ¿podrá el ayuno salvarlo? Tiene que haber una relación entre la oración, el ayuno y la santidad. Porque si no hay una santidad, la oración y el ayuno no me van a servir. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si alguno se cree religioso, pero algo tan sencillo, no refrena su lengua. O sea, genera chismes, genera divisiones. La religión del tal es ¿qué? ¿Y qué es algo vano, hermanos? Bajo ese término, algo vano es algo que no tiene sentido, que no tiene valor. Es algo que no tiene peso, ¿no? Que no sirve, en otras palabras. Ahora, Santiago lo que está confrontando es, amén, dos cosas. Número uno, o tres cosas mejor. ¿Qué confronta Santiago? La persona que cree que él tiene una religión, porque asiste a un culto, porque participa activamente de ciertas cosas, porque se considera devoto, pero mire lo que dice
Escuche esto tan interesante. Porque es que esa religión, la religión pura, y escuche ese término, ¿y sin qué? Ahora, ¿qué significa sin mácula? Porque me está hablando de una religión ¿qué? Pura. ¿Qué significa pureza? Algo que sano, algo que limpio, eso es pureza. Y la palabra mácula se refiere a alguien que practica actos. Escuche esto, porque ese término hace referencia a sin mancha, sin contaminación, sin defecto moral, sin corrupción espiritual, o sea, sin mácula. Así que la persona que asiste a un culto, que participa activamente, que es devoto, amén, pues debe de tener una fe limpia y una fe sin contaminación, sin defectos, sin corrupción. Eso se usaba, ese término sin mácula se usaba para describir los sacrificios sin defecto, una vestidura limpia y algo que no había sido ¿qué? Contaminado. Así que una fe que no está mezclada con hipocresía, ni pecado oculto, ni mundanalidad, es una fe sin mácula. Es una fe genuina. Gloria al nombre de Jesús. Así que ese término religión aquí, amén, que significa practicante, expresa una fe visible, pero que se demuestra con la vida. Y de ahí lo que está diciendo Santiago, porque dos evidencias de la verdadera religión se da bajo este término. Escuche. La primera, dimensión horizontal, o sea, compasión. Porque mire lo que está diciendo Santiago. ¿Cuál es la religión pura y verdadera? ¿Visitar a quién? Huérfanos y viudas. Esa es la dimensión horizontal, o sea, la compasión. Huérfanos se refiere a personas sin protección, viudas sin provisión. Así que representa esa clase social vulnerable. Eso es lo que está diciendo. La religión pura y verdadera es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Ese es el primer o la primera dimensión que se da de una forma horizontal, o sea, la compasión. Pero ¿cuál es la segunda, mis hermanos? La dimensión vertical. Guardarse ¿qué? Sin mancha, o sea, la santidad. Y ahí es donde aparece la palabra pureza. ¿Sí ve? Eso implica, ¿qué implica eso? Porque Santiago lo que quiere llevar al hombre es a una reflexión de aquel que tiene una manifestación de fe hacia Dios. Y sabe que yo encuentro algo acá, porque cuando Santiago hace referencia de la religión pura, que es acompañar a los huérfanos y a las viudas, pero también guardarse, amén, lo que quiere decir Santiago es que debe haber un equilibrio entre la misericordia y la pureza. Y esa es la verdadera fe, cuando uno, hermanos, tiene un equilibrio entre lo que uno cree y entre lo que uno hace. ¿Sí ve la importancia del creer, pero también qué? El hacer. Y sabe que en ese capítulo 2, cuando Santiago está hablando, y me llama la atención, yo estaba mirando el texto, pero yo no le encontraba conexión en algo. Porque el capítulo 2, Santiago está hablando de la fe que tiene obras y de la fe que no tiene ¿qué? Que no tiene obras. Entonces Santiago está diciendo: tú tienes fe sin obras,
Vamos a hacer algo. Vamos a ver quién cree más en Dios. Si tu fe sin obras o mi fe con mis obras. Pero el verso, lo que me llama la atención es el verso 19. Coloquemos el verso 19. Porque cuando Santiago está hablando de esto, se atraviesa este texto. Y cierto que hay cosas que le da vuelta a uno en la cabeza. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene qué? Fe. Y no tiene qué. ¿Podrá la fe qué? ¿Salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: y en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué? Y escuche esto. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo ¿qué? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo ¿qué? Y yo te voy a mostrar ¿qué? Mi fe con mis obras. Pero ¿cómo dice el verso 19? ¿Cómo dice el verso 19? ¿Tú crees que Dios es qué? Uno. ¿Y qué dice? Bien haces. También ¿quiénes? Y el verso 20 otra vez retoma: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y cuando yo leía esto, yo no sé si usted le encuentra conexión a eso. Yo al principio no le encontraba conexión, porque es que como que se sale, si usted no comprende lo que está diciendo, como que se sale del contexto, porque es que viene hablando de la fe. Mire, Santiago está hablando de la verdadera religión, que es la que se practica, la que se vive, que es la que manifiesta al desamparado, al necesitado, amén, la ayuda, cierto que sí, pero también es la que se guarda al hombre del mundo. O sea, es la unión entre lo doctrinal, la pureza y la misericordia. Ahora el capítulo 2 me está hablando de una fe que se refleja por la práctica, porque se une a la obediencia, pero como que se atraviesa ese texto, que a veces lo usamos es para la unicidad. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creemos que Dios es uno? ¿Y por qué creemos que Dios es uno? Porque ese es el principio de la doctrina del Señor. Oye Israel, Jehová vuestro Dios. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué se atraviesa ese texto ahí? O sea, ¿qué relación hay? Y eso tiene un porqué. Resulta que Santiago está citando, amén, implícitamente la Shema que aparece en Deuteronomio 6:4, ¿cierto que sí? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, ¿qué? Y todo judío afirma esa verdad. O sea, porque la escritura se da bajo un contexto monoteísta. La Biblia solo habla de un solo Dios. Y por todas partes, hermanos, solo se habla de un creador, de un Señor, de un ser, amén. Uno es Dios y uno es. Así que creer que Dios es uno es la base doctrinal correcta. Y era la confesión más importante para el pueblo judío. Santiago fue escrito para los hermanos que estaban en Jerusalén, o sea, para los hebreos. Por eso Santiago les cita a ellos: ustedes creen que Dios es uno, bien hacen, porque eso es lo que hemos recibido, eso es lo que está revelado, eso es lo que enseña la palabra, amén.
Esto es la doctrina correcta, la revelación, la teología que Dios nos ha revelado, el credo, amén, que tiene fundamento. Dios es uno, amén. Los demonios también creen eso. Te mira lo que está diciendo Santiago. Tú crees que Dios es uno, bien haces, pero escuche esto. El argumento de Santiago es que algunos decían, yo tengo fe, pero otros decían, yo tengo obras. Y Santiago les dice, una la fe con las obras, porque si no une lo uno con lo otro, de nada sirve. Porque los demonios, escucha, ahí es donde dice, los demonios también creen que Dios existe. Los demonios creen que Dios es uno. Los demonios reconocen la autoridad. Los demonios saben que serán juzgados. Y los demonios también tiemblan ante la presencia de Dios. Pero, escuche, los demonios no le obedecieron a Dios. No se sometieron a la autoridad. No lo aman, no guardaron su dignidad, no están en la presencia de Dios, no serán restaurados, perdieron su estado santo y no serán ¿qué? Salvos. Así que los demonios también creen, les dijo Santiago a los judíos, lo que ustedes creen que Dios es uno. ¿Sí ve? Eso es lo que le está diciendo. Así que si ustedes tienen fe como los demonios, pero no tienen las obras como los demonios que no guardaron las obras, ¿de qué les va a servir? Si los demonios también creen que Dios es uno, esto y esto, pero no serán salvos. Y ahí encuentra uno la conexión, el por qué Santiago introduce ese texto. Porque como ellos decían, es que nosotros sabemos que Dios es uno, sí, los demonios también saben. Pero ellos no practicaron la verdad, no la obedecieron. Por tanto, su fe no salva aunque declaren que Dios es ¿qué? Uno. ¿Sabe que Santiago habla allí de 3 niveles de la fe? La fe intelectual, solo creer datos doctrinales. La fe emocional, reaccionar con temor o sentimiento. Pero la fe que salva es la fe que tiene ¿qué? Obediencia. Esa es la fe que salva. Porque usted puede creer que Dios es uno, que Él es el Salvador, que Dios viene por su iglesia, pero si no arrepiente, ¿lo va a salvar solamente creer que Dios viene por su iglesia? Los demonios tienen una fe intelectual y emocional, pero no tienen la fe transformadora, porque ellos no guardaron ¿qué? Su dignidad. Así que lo que hace Santiago es llevarnos a pensar que la fe, hermanos, como principio, si no la unimos a la obediencia a Dios, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve venir a un culto si salgo del culto y solamente fui oidor pero no hacedor? ¿Podrá el ser oidor salvar mi vida? ¿Qué tengo que unir yo entonces? ¿El ser qué? ¿Oidor con qué? Con el hacedor. Por eso dice, si cualquiera es oidor, será semejante a las olas del mar, que son llevadas de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque la palabra no lo afirma. A mí me debe de afirmar en la palabra, aleluya. Por eso el fundamento de Dios está como mi hermanos, firme. Gloria al nombre de Jesús. El fundamento de Dios, hermanos, tenemos el fundamento de Dios. Y este fundamento sigue firme. Y por eso hay algo de lo cual Santiago está diciendo, bueno, la verdadera religión es hacer obras altruistas. Visita, acompaña al huérfano, a la viuda, al necesitado, pero eso es importante hacerlo. Pero también guardarse, también practique, viva la palabra, refrene su lengua.
Dese cuenta que hay unos principios de Dios y que esos principios de nada me van a servir a mí si yo no los practico. Y Dios nos llama, hermanos, no solamente a ser oidores, nos llama a ser ¿qué? Hacedores. Los dos ejemplos que coloca allí Santiago, el primer ejemplo que coloca Santiago en el capítulo 2, ¿cuál es? ¿El padre de quién? De la fe. ¿Cuál es el padre de la fe? ¿Cuál es el padre de la fe? Abraham. Y mire lo que está diciendo. No fue Abraham justificado solamente por la fe. ¿No vistes que la fe actuó juntamente con qué? Porque Dios le dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Vaya a sacrificar ¿a quién? Al que amas. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Creyó, ¿cierto que sí? Pero ¿qué actuó? La obediencia. Porque tomó a Isaac y lo llevó al monte Moriah. La fe actuó con la obra, o sea, con la obediencia. O sea, se ligó lo uno con lo otro. Él creyó, pero no solamente sí, yo creo en Dios, pero el mandato no lo obedezco. Y sabe que hay un mandato de Dios para todos los hombres. Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan. Eso es un mandato de Dios. Así que yo puedo creer en Dios, pero si no le obedezco a Dios, por eso dice el texto, el que creyere. ¿Y cuál es la obediencia? ¿Y fuere qué? Descreer. El bautismo es la obediencia. Porque si yo solamente creo y no me bautizo, ¿qué pasa? ¿Podrá la fe salvarme solamente? ¿De qué me va a servir la fe ahí? ¿No es que la fe actuó juntamente con qué? Esa palabra obras es obediencia. O sea, él creyó y su fe le fue contado por justicia, porque de verdad cogió a ese muchacho, hermano, y allá moría y allá en el altar lo colocó y ya lo iba cuando Dios le dijo un momento. Actuó. Y el segundo ejemplo que coloca, ¿cuál es? El de la abuela de Cristo. ¿Sí sabía usted que Rahab viene a ser una de las abuelas de Cristo? ¿Sí sabía usted eso? ¿Y quién era Rahab? Era una ramera que estaba en Jericó. Y ella oyó de la fama del Dios de Israel. Ahí está, vea. Coloquemos el verso 23. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada solamente por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también ¿qué hizo esta mujer, hermanos? Ella creyó, porque se escuchó que el Dios de Israel venía abriendo camino a su pueblo. Y muchos reyes, el Salmo 138 es una alabanza. Alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos, al que venció, y ahí comienza a hablar, al que venció al rey Og, a los reyes amorreos, y comienza a decir todo lo que hizo Dios. Es una exaltación a las obras de Dios. Y esta mujer, cuando escuchó todo eso, escondió unos hombres que fueron enviados para divisar la tierra, para traer buenas noticias. Y ella les dijo a estos hombres: yo sé que su Dios les va a entregar esta casa y esta tierra y nos va a entregar a nosotros, pero así como yo he tenido misericordia de ustedes, tengan misericordia de mí. Y ella creyó a Dios, aleluya. Y ese gesto de fe, de conservar y guardar, amén, a estos hombres, le sirvió a ella para preservar su vida y su casa, y hasta hace parte de la genealogía de Cristo. Mire, hermanos, porque creyó y obedeció. La fe con la obediencia. Qué importante.
Hermanos, que no solamente le creamos a Dios, porque a veces nos gloriamos que creemos en Dios, pero no tenemos obras. Y si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, practicante de algo, bajo el término religioso, practicante, y no refrena, oiga, sí que nos falta refrenar la lengua. Porque si yo soy capaz de dominar mi lengua, tengo la capacidad, porque eso es lo que sigue en el capítulo 3. Santiago habla en el capítulo 3 de la lengua. Mire que todo tiene como un orden. Porque si usted domina su lengua, usted es capaz de dominar su cuerpo. Porque así como se doman, eso es lo que está diciendo Santiago en el capítulo 3. Se doman las grandes fieras. Y usted no ha visto, hermano, cómo ponen a marchar fieras, animales salvajes, y los gobiernan. Y Santiago dice, y así como las grandes naves se gobiernan con un pequeño timón, ¿cómo se puede dominar esto? Y cómo que el hombre no es capaz de dominar ¿qué? Usted sí es capaz de dominar su lengua. Porque con la misma boca podemos bendecir y con la misma boca podemos ¿qué? Y Santiago dice, hermanos míos, esto no puede ser así, porque la verdadera religión no es esa. El que practica las cosas de Dios no es ese. Tiene que haber una congruencia en eso, una autoridad, que usted tenga autoridad sobre su vida. Porque si usted no tiene autoridad sobre su vida, si usted no es capaz de dominar su cuerpo, imagínense, hermanos, ¿quién lo va a dominar? Y sabe que la palabra me está diciendo a mí, no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de ¿qué? De poder, ¿de qué más? De amor, ¿y de qué más? ¿Y qué es dominio propio? Templanza, y es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Quiere decir que usted tiene control sobre su vida. O sea, usted tiene capacidad de controlarse a usted mismo. Porque si usted no controla a usted, ¿quién lo va a controlar? Por eso todo hombre sea, eso lo dice Santiago. ¿Quién es el que está diciendo tardos para hablar, prontos para oír y tardos para irarse? ¿Quién dice eso? Santiago. Todo hombre, vea, porque si usted cree en Dios, pero no es capaz de hacer algo tan sencillo, la religión del tal es ¿qué? Porque la verdadera religión pura y sin mácula, o sea, hay un practicante de la sana doctrina que es puro y sin mácula. O sea, hay pureza y hay limpieza y hay honestidad. Por eso muéstreme su fe, aunque crea en Dios, sin sus obras, y yo le muestro mi fe con mis obras. A ver quién cree mejor, si el que dice y no hace, o el que dice y hace. Porque los demonios también creen que Dios es uno. Y aquí hay una iglesia que creemos que Dios es uno. Bueno, pero así ellos crean que Dios es uno, no se van a salvar. O sí se van a salvar. Pedro dice, ya están reservados en prisiones de oscuridad. Ya están. Porque para Dios es un hecho. Dios no los va a restaurar a ellos. Por eso ya están en prisiones de oscuridad. Pero nosotros, hermanos, somos diferentes. Porque Dios no nos tiene en prisiones de oscuridad. Dios nos ha hecho libres. Porque hemos conocido ¿qué? La verdad. Y la luz de Cristo ha alumbrado nuestro entendimiento. Así que el hombre de Dios no es el que dice que cree en Dios, porque los demonios también. El hombre de Dios es el que tiene fe con la obediencia, o sea, practica. Ese sí le creo yo, y a ese sí le cree Dios también. A ese sí le cree la palabra. De lo contrario, mi hermano, eso se llama legalismo. La religión pura y sin mácula
delante de Dios es la que une lo filantrópico con la santidad. O sea, el que ama, actos filantrópicos, visitar a las viudas, a los huérfanos, proveer para las necesidades, ayudar al desvalido, al pusilánime, pero también se guarda sin mancha. Une lo filantrópico con la santidad. Cuando uno une lo uno con lo otro, hermanos, se convierte en la sal. Porque así como la sal son dos elementos que separados no sirven, pero el sodio con el cloruro se unen, ya es diferente. Y recuerde lo que dice la Escritura: vosotros sois ¿qué? La sal. Únalo uno con lo otro, para que seamos hombres, como dice Santiago, irreprensibles. Gloria al nombre de Jesús. Porque nosotros creemos en Dios, pero vamos a ser salvos. Y yo creo que aquí está la gente que va a ir ¿a dónde? Yo siempre he dicho que en la iglesia está la gente que va a ir al cielo. Si aquí no está la gente que va a ir al cielo, dígame dónde está. ¿Dónde está la gente que va a ir al cielo, mi hermano? Mira el que está al lado suyo, y ese es el hombre y esa es la mujer que va a ir al cielo. Porque aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Pero entonces refrene su lengua, tenga amor, pero también guárdese sin mancha y sin mácula delante de Dios.